Ahí está. Si prestamos atención al saldo del libro banco, si ese dinero que yo tomo, luego lo llevo y lo deposito en el banco, ¿cómo voy a registrar yo en mi contabilidad? Banco a caja. Por ejemplo, vamos a poner que son 10.000 pesos. No le pongo debe y haber ya, bueno, hacemos así, 10.000 pesos. ¿Sí? Quiere decir que el mayor de bancos va a tener un débito bancario. Ahora, cuando esa plata ingresa al banco, ustedes piensen en la secuencia, yo la tomo de la caja y la llevo al banco. En la contabilidad hago banco a caja. ¿Por qué? Porque cuando lo deposita aumenta banco y de dónde saqué la plata, del efectivo. Cuando eso llego al banco, ¿qué es lo que recibe el cajero? Dinero, por lo tanto lo que ingresa es caja. Y ese dinero, ¿a dónde lo va a poner en el cajero? En la cuenta de Vero. Es decir, que la cuenta Vero va a tener tiene que tener exactamente los mismos movimientos que la cuenta banco para mí. Fíjense que acá los 10.000 están debitados, mientras que en el segundo asiento los 10.000 están acreditados. Quiere decir que si lo vemos de esta manera, los débitos bancarios de la contabilidad se corresponden con los créditos bancarios del banco. Vamos a otro ejemplo. Si yo quiero contabilizar que el banco me está cobrando comisiones bancarias, la comisión bancaria para el banco, ¿qué es? Un gasto. Y como es un gasto, es un resultado negativo. Por lo tanto, voy a hacer gastos bancarios y voy a acreditar la cuenta banco. Por ejemplo, que me cobren, no sé, vamos a poner montos irrisorios, total, 100 pesos de gastos bancarios. ¿Sí? Fíjense, acá acredité banco. ¿Por qué? Porque el banco está disminuyendo. Lo que quiero decir es que la plata que yo tengo en el banco se ve disminuida porque el banco, ¿qué hizo? No me llamó y me dijo, tráeme la plata para cobrarte los gastos. Directamente me lo sacó de la cuenta que tengo en el banco. ¿Y qué hizo el banco? El banco hizo cuenta Vero a gastos ganados. Lo que para mí es un resultado negativo, para ellos es un resultado positivo, es decir, 100 pesos. Y fíjense que acá se vuelve a dar lo mismo, que cuando el banco acá estuvo acreditado, al contrario, en la contabilidad, en el banco estuvo debitado. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con una conciliación bancaria? Es comparar el saldo contable versus el saldo del banco y analizar las diferencias encontradas. Es decir, en la empresa yo me voy a encontrar con el libro mayor. En el libro mayor yo sé que voy a encontrar débitos y créditos. Y eso lo tengo que comparar con el extracto que me manda el banco, que se llama resumen bancario o extracto bancario. Lo que para la contabilidad es un débito bancario, si para la contabilidad es un débito bancario, para el banco es crédito. Y si para la contabilidad es un crédito bancario, para el banco es débito. Entonces, ¿qué es lo que me dice la conciliación bancaria? La conciliación bancaria me dice, vos tenés que agarrar el resumen, el mayor del banco y el extracto bancario. Y la tarea que tengo que hacer es justamente decir, bueno, a ver, todos los débitos que tengo en el mayor,
los tengo que tener como créditos en el extracto. Y todos los créditos que tengo en el mayor, los tengo que tener como débitos en el extracto. Y de ese punteo van a surgir transacciones que me van a quedar sin marcar. Y ahí en donde aparecen estas diferencias entre el saldo contable y el saldo bancario, que son diferencias transitorias o diferencias permanentes. Las diferencias transitorias, como la palabra lo dice, fíjense que dice transitorias. Son esas diferencias que sí o sí aparecen, pero con el mero transcurso del tiempo desaparecen. Es decir, que no necesitan una registración contable para que yo las pueda salvar. Es decir, no necesito hacer ningún asiento. Mientras que las diferencias permanentes, como sí su palabra los dice, sí o sí va a necesitar que yo registre un asiento contable en el libro diario, de manera tal que con ese asiento contable se ajuste el mayor de bancos y pueda lograr llegar al saldo que dice el banco que tengo que tener. Bien, ¿cuáles podemos encontrar entre diferencias temporarias? Por ejemplo, la conciliación es otro de los datos importantes que tengo que tener, es que ambas información, ya sea de la contabilidad o del banco, tiene que estar a la misma fecha. Por ejemplo, digo, voy a conciliar el saldo de banco al 31 de mayo del 22. Por lo tanto, la información tiene que estar actualizada para ambas fechas, en ambos lugares. Esta diferencia temporaria, que es un depósito no acreditado por el banco, fíjense, normalmente si yo voy y deposito un cheque el día 31 de mayo en la cuenta mía, vamos a suponer un cheque que tiene un clearing de 48 horas. ¿Qué significa clearing? Que no se va a acreditar en el momento, porque ese cheque tiene que ir hasta una determinada plaza, es decir, por ejemplo, un cheque de Formosa. Tengo que hacer las averiguaciones, tiene que ir hasta el cheque, o sea, las averiguaciones al Banco de Formosa nos van a decir si está en condiciones o no, si se puede pagar, y a lo mejor el cheque se acredita en nuestro banco a las 48 horas. Es decir, yo hice un depósito, por ejemplo, el 31 de mayo, ¿sí? Y en la contabilidad yo hice banco a caja por el valor del cheque, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Como este cheque tiene un clearing de 48 horas, en el banco va a estar recién acreditado, y digo acreditado porque acá para la contabilidad fue un débito, va a estar acreditado recién el 2 de junio. Pero cuando se acredita, esa diferencia desaparece. ¿Por qué? Porque es temporaria. Va a estar solamente estos 3 días, el 31, 1 y 2, va a estar solita la diferencia. El día que se acredite, el 2 de junio, ese crédito lo compenso con este débito. Entonces, por eso decimos que un depósito no acreditado es una diferencia temporal. Por ejemplo, también los cheques. Fíjense que nosotros el otro día estuvimos hablando, cuando vimos Arqueo, que los cheques tienen 30 días para poder cobrarlos. Es decir, yo recibo hoy un cheque, hoy es 7 de junio, recibo un cheque con fecha 7 de junio, quiere decir que tengo hasta el 7 de julio para poder cobrarlo. Entonces fíjense que me viene bien esta fecha. Yo la conciliación la voy a hacer al 30 de junio. Las conciliaciones siempre las hacemos a fin de mes. La conciliación la hago al 30 de junio. Capaz
que todavía no fui al banco a cobrar el cheque, porque total tengo tiempo hasta el 7 de julio. Entonces, los cheques entregados a los proveedores, puede ser que quizás cuando llega final del ejercicio, final del mes, todavía no estén cobrados, porque no han pasado los 30 días. Cuando pasan, ahí sí, ya los voy a cobrar. Fíjense, vamos acá también a un ejemplo. Vamos acá al ejemplo de los cheques no presentados. Cheques no presentados. Yo pago a un proveedor el día 7 de junio. Este proveedor tiene tiempo por 30 días hasta cobrar el cheque el 7 de julio. Yo hago la conciliación acá, en el medio, al 30 de junio. Capaz que todavía no lo cobró y el cheque va y lo cobra el 6. Entonces, recién ahí va a aparecer el débito en la cuenta corriente del banco, porque pagaron. Mientras que en la contabilidad, yo cuando le entregué el cheque al proveedor, hice proveedores a banco. Fíjense que cuando esta persona se acerca, vamos a poner que se acerca el 6 de julio a cobrarlo, ¿qué hace el banco? Banco Vero, por ejemplo, o sea, lo va a nombrar con la cuenta mía, a caja, porque le pagó al proveedor. Entonces, acá tengo un débito y acá tengo un crédito. Pero fíjense, si se hubiese dado del 7 de junio al 30 este asiento, se hubiesen conciliado. Como se dio después del 30, esta diferencia me queda como temporaria. Quiere decir que se va a solucionar pasada la fecha de cierre de la conciliación. ¿Cuál es otra diferencia temporaria? Por ejemplo, omisiones o errores que correspondan al banco. Debe efectuarse la comunicación a la entidad bancaria para que subsane la omisión o error en sus registros. Un ejemplo es que cuando pagó un cheque de mi cuenta cuando en realidad ese cheque que pagó no era de la mía. No sé, vamos a poner el ejemplo que la cuenta mía es las 543 y cuando tipió el cajero quiso poner 543 y puso 542. ¿Sí? Entonces se equivocó de cuenta. Bueno, esos errores que también encontramos en los extractos bancarios se deben informar al banco, a la institución bancaria, para que esto lo subsane. Vamos ahora a las diferencias permanentes, que son las que tenemos que registrar. Fíjense que yo recién les dije las temporarias. ¿Por qué hacía hincapié en esto? ¿Por qué? Porque pasa el tiempo y solitas se arreglan. En cambio, las diferencias temporarias sí o sí necesitan que yo haga un ajuste bancario, un ajuste en la contabilidad del banco para que se vaya subsanando. Vamos a un ejemplo. Dice, cheques vencidos. El cheque común tiene un plazo de vencimiento de 30 días contado a partir de la fecha de emisión. Vamos a porque este cheque vencido, más que nada lo tomamos, o también el cheque rechazado. Si nosotros cobramos una cuenta de nuestros clientes con un cheque, después ese cheque lo llevamos al banco, en nuestra contabilidad hacemos banco a caja. Resulta que cuando lo depositamos el banco nos acredita el dinero, pero después del banco de origen se lo rechazan porque no tiene fondo. Entonces ahí, ¿qué nos hace el banco? Nos hace el débito, así como nos había hecho el crédito, ahora nos hace el débito para descontarnos el dinero que nos había pagado. Entonces a nosotros nos está quedando una diferencia ahí sin arreglar. Entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir al banco, buscar ese cheque, que nos los va a dar el banco porque va a tener un sello que va a decir que está rechazado por falta de fondos, venir, buscar a la persona que me lo entregó y empezar la cadena para atrás nuevamente y obviamente registrarlo. Porque a nosotros nos había quedado registrado que habíamos depositado ese cheque en el banco. O sea, hasta que no hacemos eso,
esa diferencia no va a quedar subsanada. Otra diferencia Perdón. permanente, sí. Y eso se registra como una devolución de mercadería, digamos. No, no devolución de mercadería, vale. No, no, digo yo, la cuenta que se hizo al principio se retrotrae y se Exacto, cambia. pero vos fijate, vamos al libro diario. Cuando esa persona a vos te paga, un cliente te paga con un cheque, ¿nosotros qué hacemos? Caja a deudores por venta. ¿Sí? Recibimos caja, o acá puede ser un cheque, en el caso de que sea un cheque de pago diferido, y ponemos valores a depositar. O sea, ahí recibimos, el deudor nos pagó. Ese mismo cheque nosotros después lo llevamos al banco, banco a caja. ¿Sí? ¿Hasta ahí me seguís? Sí. Bien. Resulta que este cheque después del banco nos avisan que no lo paga. O sea, el banco, ¿qué hizo? Primero nos hizo el crédito cuando nosotros depositamos. Resulta que después del banco le avisan, o sea, el banco hizo el crédito que se corresponde con este débito. Después le avisan que no lo pueden pagar. Por ejemplo, vamos a poner que el cheque es del Banco Río. Cuando el Banco, pero yo lo deposito en el Galicia. Cuando el Banco Río le avisa al Galicia que ese cheque no tiene fondos, el Galicia, ¿qué hace? Nos hace el débito para compensar el pago que nos había hecho. Pero acá se compensó, pero a nosotros nos queda esta diferencia. Entonces, donde tenemos que ir a buscar el cheque, volver y decir, bueno, nosotros tenemos que reclamarle a la persona. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Hacemos deudores por venta de nuevo al debe, o sea, damos de alta nuevamente el activo para configurar que esa persona nos sigue debiendo. Nosotros acá lo habíamos bajado, pero ahora nos debe. Entonces le damos de alta nuevamente al activo como un derecho de cobro y vamos a acreditar banco, que es lo que habíamos debitado cuando ese cheque lo llevamos al banco. ¿Sí? Ok. Perfecto. Seguimos. Gracias. Otra de las diferencias permanentes, como les explicaba, son los gastos de las comisiones, impuestos, intereses. El banco no nos va a estar llamando a cada ratito para decir, te saqué plata de la cuenta para comisiones bancarias, te saqué plata de la cuenta porque te cobré intereses, te saqué plata de la cuenta porque me pediste una chequera. Sí, no nos va a avisar, directamente nos va a hacer el débito en la cuenta. Entonces, con ese criterio, nosotros tenemos que mirar siempre el extracto bancario. ¿Por qué? Porque si nos sacaron plata, nosotros lo tenemos que registrar. ¿Cómo lo vamos a registrar? Contra un resultado negativo, porque es una comisión, y vamos a hacer el crédito contable en la cuenta banco para reflejar la disminución de ese activo. Bueno, y podemos seguir nombrando otras diferencias, pero siempre vamos a ver eso, que aquellas diferencias que no se solucionan con el mero transcurso del tiempo, sí o sí necesitan que yo haga una registración, y cuando hago esa registración, directamente se me modifica el mayor bancos y me acerco al saldo contable que dice el extracto. ¿Cuáles son los pasos? Aguárdenme un minuto. ¿Cuáles son los pasos que debo hacer para hacer una conciliación? Primero, tener la conciliación del mes pasado para ver cuáles eran las diferencias que nos habían quedado como temporarias, es decir, supuestamente si nos había quedado un cheque entregado al proveedor y este no lo había ido a cobrar, nos quedó en la conciliación. Tener el extracto bancario a la fecha y el mayor contable de banco a la misma fecha. Es decir, son los tres elementos que necesito para poder conciliar. Las etapas es, primero, verificar si los saldos al inicio del periodo son iguales. Tienen que ser iguales para que yo pueda arrancar. Tildar el libro mayor del banco con el resumen bancario a los efectos de determinar diferencias
siempre a una fecha determinada. Analizar si esas diferencias que encontré son temporarias o permanentes. Si son temporarias, las dejo, no importa. Ahora, si son permanentes, lo que tengo que hacer es hacer los ajustes necesarios para poder ajustar el saldo contable. Existen 3 formas de conciliar. Partiendo del saldo del libro mayor del ente para arribar al saldo del resumen bancario, partiendo del saldo informado del banco para arribar al saldo del mayor, o partiendo de ambos saldos y así llegar a un saldo conciliado. Es decir, ese saldo conciliado nos tiene que dar exactamente el mismo para ambas instituciones, ya sea para el banco como para la contabilidad. Bueno, ahí terminaríamos con conciliación. Que ahora déjenme que busco, es un caso, para hacer un caso práctico, porque yo sé que así no queda bien clarito. A ver que no me agarra el pendrive. ¿Qué le pasa a este? Ahí me va a agarrar. Prendió la lucecita. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver, voy a buscar. Déjenme buscar. No, debe estar acá. Acá está. Miren, acá tenemos un ejemplo de una conciliación. Dice, efectúe la conciliación bancaria del banco francés y registre lo que estime conveniente. Al día 31 de mayo, la empresa Armonía cierra su primer ejercicio económico. Para realizar la conciliación bancaria de la firma, se cuenta con la siguiente información. El resumen bancario, es decir, lo que nos da el banco. Fíjense que tengo todos los movimientos del mes, obviamente algunos, o sea, son poquitos. El concepto a qué se debió ese movimiento, débito, crédito y saldo. Y el libro banco francés, este es el que hacemos en la empresa, con los movimientos. Y me hace algunas aclaraciones, algunas observaciones de UB, que acá tengo observación 1, depósito de la recaudación no contabilizado. ¿Qué es lo que me dice las pautas de cómo tengo que hacer una conciliación? Primero, tomar los 2 instrumentos y decir, bueno, a ver, tengo que buscar las diferencias. Solo sabemos que, les dije recién, los débitos contables son los créditos bancarios, mientras que los créditos contables son los débitos bancarios. Entonces miramos, si acá tengo un crédito de 30.000, tendría que tener un débito de 30.000 y no lo tengo. Por lo tanto, esto lo voy a marcar en rojo. Vamos a marcarlo, no en el color así. Vamos a marcarlo en rojo. Acá tengo un débito de 15.000, tendría que tener un crédito de 15.000. Que hay un crédito acá, pero fíjense, este es un débito de un cheque 032 y este es un crédito de un cheque 211, o sea, nada tiene que ver uno con otro, por lo tanto, lo marco. Acá tengo un cheque de 70.000, un débito, por lo tanto, tengo que tener un crédito, y el crédito lo tengo, por lo tanto, este con este se va,
esa diferencia queda conciliada. Miramos de este lado, tengo 50.000, que se condice, dice depósito en efectivo, depósito de la recaudación, se condicen. Por lo tanto, 50.000 se va con 50.000. Acá tengo el cheque 211 por 51.000, pero acá el 211 dice 15.000. Acá hay algún error, hay alguna diferencia, porque no puede ser que en la contabilidad el cheque, en el banco el cheque 211 esté por un valor y en la contabilidad esté por otro. Vamos a ver qué pasa. Lo marcamos en rojo. Este con este. Y acá tenemos una nota de débito de 5.000 pesos que acá no está. Entonces también la marcamos. Y acá tengo un crédito de 25.000 pesos que tampoco lo tengo acá. Entonces también lo marco como diferencia. Fíjense que las que encontré las puse en verde. Situación que no vi antes y que hay que mirarlo es que el saldo al inicio de ambos sea el mismo. Fíjense que varía el final, pero este es el mismo. Bien. ¿Cómo solucionamos esto? Vamos a abrir un Excel. Bien. Y acá tenemos, dice, el 1. El 1. Un depósito en efectivo de 30.000 pesos. Y acá me dice, depósito de la recaudación no contabilizado por la empresa, realizado el día 3 de mayo del 21. Entonces, yo me fijo, el banco tiene acreditado en mi cuenta un depósito en efectivo por 30.000. Quiere decir que yo fui con la plata al cajero y deposité. ¿Qué me faltó? Me olvidé de hacerlo en mis libros. Claro, registrarlo vos. Me olvidé de hacerlo yo, porque fíjense, dice, no contabilizado por la empresa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo acá ya sé que esa es una diferencia permanente, porque mientras que yo no lo registre, eso va a seguir estando, esa diferencia. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Banco a caja por 30.000. Eso lo voy a tener que hacer. Es una diferencia permanente. Vayamos a la que sigue acá. No, vayamos a la 2, que es esta. Dice, se detectó un error en la contabilización del cheque 211 emitido por un importe acá, de 51.000 pesos. ¿Ve lo que yo les decía hoy? Cheque 211, el cheque era de 51.000 pesos. Cuando yo lo contabilizo en la empresa, lo contabilicé por 15.000, es decir, invertí los importes. Eso es muy normal, la inversión de números. Entonces, fíjense a dónde me sale esa diferencia cuando concilio, cuando trato de ver si lo que yo tengo en la contabilidad es lo mismo que tiene el banco mío. Entonces, esto también, hasta que yo no lo arregle, o sea, hasta que yo, la que me equivoqué soy yo en la contabilidad, hasta que yo no arregle esa diferencia, esto va a seguir estando. Entonces ahí también estoy hablando de una diferencia permanente. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que registrar? O hago el contrasiento de lo que hice, o hago directamente un asiento por la diferencia. ¿Sí? Normalmente lo que se hace en estos casos es un asiento por la diferencia y haciendo una llamada de a qué se debe ese asiento. Entonces, fíjense, yo a cuánto lo había registrado en el libro banco, a 15, cuando en realidad lo tendría que haber registrado 51. La diferencia son 36.000 pesos. Entonces voy a hacer proveedores, porque el asiento era por un pago a proveedores, a banco, por 36. ¿Me van siguiendo, chicos?
Sí. Bien, Sí, sí. vamos a la observación 3. Esta. Dice, el número de cheque debitado por el banco no corresponde a la numeración de la chequera, de las chequeras recibidas por el ente. Y fíjense que es cierto, porque los cheques que yo fui registrando en mi contabilidad son todos 210, 211, 212, y son los que se fueron debitando en el banco. Y me aparece este acá, 032, que nada que ver. Por lo tanto, eso, ¿qué tenemos que hacer? Llamar al banco y que haga un arreglo, ¿sí? Eso va a ser una diferencia transitoria. Entonces voy a anotar acá al costado, diferencia transitoria. Se me fue para el otro lado. Vamos a poner acá. Diferencia transitoria del cheque 032 por 15.000 pesos. Bien, entonces, el 3 ya lo vimos. El 4 dice comisiones bancarias por los gastos bancarios del mes. Comisiones bancarias por los gastos del mes. Fíjense que el banco nos sacó la plata mediante una nota de débito de la cuenta nuestra. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es un resultado negativo. Claro, entonces vamos a hacer gastos bancarios, cuenta de resultado negativo, a banco, por, en este caso, un crédito de 5.000. Y la última, que son estos 25.000 pesos que nos quedaron acá, fíjense que es el banco, nuestro banco. Dimos un cheque el 30 de mayo, dimos el cheque 212 para pagar a un proveedor. Pero todavía el proveedor no lo fue a cobrar, porque si lo hubiese ido a cobrar, figuraría en el débito del extracto. Cada vez tiene un mes todavía, ¿o no? Este todavía tiene un mes. Entonces, ¿esto qué es? ¿Una diferencia Temporario. transitoria o permanente? De transitorio. Es transitoria. Entonces, cheque 212 de 25.000. Bien, fíjense, yo ahora lo que voy a hacer es el mayor de bancos. Vamos a hacer el mayor de bancos. El banco arrancaba con 75.000 pesos, ¿sí? Es lo que habíamos cerrado, 75.000 pesos. A esto le sumamos